5 de enero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes nos acompañan hoy. Son nuestros invitados César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass. La sentencia en el caso Odebrecht, basada en las pruebas presentadas por la justicia de Brasil y de Estados Unidos, el fiscal Vaca y el acusador particular. La condena a la reparación integral según el monto de las coimas, el enjuiciamiento a Odebrecht y la orden de investigar 8 delitos más. Lo revisamos. Además, Cintia Viteri, ex candidata presidencial por el PSC. La consulta popular sobre los temas que el pueblo nunca fue consultado, las reelecciones indefinidas, el impuesto a la plusvalía, la participación popular, el activismo, lucha anticorrupción. Temas que revisamos de inmediato y hoy además estará en nuestros estudios Fernando Cordero, superintendente de ordenamiento territorial y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Su desafiliación de Alianza País sin adherir al correísmo ni al morenismo, su apoyo parcial a la consulta. ¿Coincide sí con el correísmo? Lo revisamos dentro de poco. Empiezan a revelar secretismos de Estado en el gobierno anterior. Desde el año 2015, los informes sobre la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social, IES, son reservados tras una resolución del superintendente de bancos que preside la función de transparencia y control social. Hay que recordar que en el anterior gobierno se incluyó la afiliación de esposas e hijas de los afiliados, pero sin que ellos aporten. Y también se eliminó la aportación del 40% del Estado al fondo de jubilación y se transfirió recursos de la cuenta de salud para pagar jubilaciones. La resolución fue firmada por el superintendente de bancos, Cristian Cruz, en septiembre de 2015, en donde determinó como información clasificada los estudios actuariales de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Social y los análisis que sobre ellos se realicen. Los estudios actuariales permiten determinar el futuro del sistema de seguridad social. Por ejemplo, si los afiliados activos pueden o no sostener en el tiempo a los jubilados, si las prestaciones y el servicio de salud están garantizados. En la misma resolución se señala que esta información perderá la calidad de reservada luego de transcurridos 15 años. Según el ex legislador y experto en seguridad social Marco Proaño Maya, la clasificación de reservada de esta información es ilegal. Es inconstitucional y sobre todo que afecta a la credibilidad de las instituciones. El gobierno nacional debería solicitar al superintendente de bancos que esa norma sea derogada. Para Proaño Maya, los últimos informes actuariales del IES, es decir, antes del 2015, son preocupantes. Y este informe que fue contratado por el Consejo Directivo del IES es escalofriante. El sistema de pensiones es sostenible, es viable hasta el año 2022. Caso contrario, no habrá recursos para pagar ni jubilaciones y peor para quienes están en transición de jubilarse y para las nuevas generaciones. Este miércoles el asambleísta Fernando Callejas de Creo pidió la comparecencia de los directivos del IES a la Asamblea Nacional para que informen sobre la situación financiera del instituto. Durante su intervención, publicó algunos montos que dijo corresponden a la deuda del Estado con el IES. La deuda del Gobierno Nacional con el Seguro Social desde el año 2015 llega a una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares. La deuda por prestación de salud por enfermedades catastróficas y a personas de la tercera edad llega a más o menos 2.800 millones de dólares. Su petición no fue aceptada por el Pleno de la Asamblea. Según la superintendencia, la información reservada también es del ISPA de las Fuerzas Armadas e ISPOL de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Transparencia, alternancia, participación ciudadana, separación de funciones, todas son características esenciales de la democracia como sistema de gobierno frente a la monarquía absoluta que concentraba todos los poderes. Cada día se revela un abuso más. En consecuencia, no solo es hora de repudiar a quien lideró todos estos abusos, es hora de preguntarse ¿y dónde estuvieron los demás? Empezando por sus acólitos y terminando en la oposición. Es que fueron drogados por la corrupción. Corrupción no solo es enriquecerse ilícitamente.
protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Los jueces de la Corte Nacional, Silvia Jiménez Sánchez, Edgar Wilfrido Flores y el conjuez Richard Ítalo Villa Gómez, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, por unanimidad declaran: 1. La culpabilidad de los acusados Jorge Glass, Ricardo Rivera, Carlos Villamarín, Edgar Arias Quirós y Ramiro Carrillo Campaña. Se dicta sentencia condenatoria, imponiéndole a cada uno la pena de 6 años de privación de libertad en calidad de autores, conforme al artículo 42 del Código Integral Penal, del delito tipificado y reprimido en los artículos 359 y 330 del Código Penal. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto estar aquí y conversar con usted y los televidentes en esta mañana. Con la notificación de la sentencia termina el congelamiento transitorio del caso. De entrada, algo muy importante. ¿Se ha respetado para los sentenciados el debido proceso que ordenan la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos? Absolutamente, Alfredo. Yo creo que este proceso fue un proceso que se basó en el principio de legalidad, en que se establecieron todas las condiciones y las posibilidades para que los procesados ejercieran su legítimo derecho a la defensa y para que finalmente en la etapa probatoria del juicio se establecieran todos los elementos, todas las pruebas para que se probara procesalmente que se cometió el delito de asociación ilícita y por lo tanto se justificara plenamente la sentencia que el día de ayer o de anteayer de manera escrita ya fue notificada a todos los sujetos procesales. Este fue un juicio en el que salió la verdad, en que la verdad claramente apareció y se demostró procesalmente de que en el Ecuador, a partir del año 2011, se estableció una organización delincuencial que se asoció ilícitamente para tomarse una parte del Estado ecuatoriano y desde allí delinquir, cometer otros delitos, y que en esa organización delincuencial estaban nada más ni nada menos que el vicepresidente de la República y además, bueno, como está implicado, pero no estuvo en el juicio porque está prófugo, el excontralor Carlos Pollitt. Sobre los 5 proyectos estratégicos afectados por la asociación ilícita, el tribunal considera que la prueba directa aportada por el testimonio de José Conceizado Santos, que en sí ser el único medio de prueba, ha sido confirmado y ratificado a través de otros medios de prueba en los que se incluyen la asistencia internacional penal de los Estados Unidos, la asistencia internacional penal de la República Federativa del Brasil, el testimonio de Alexis Mera, quien destaca sobre la inutilidad del proyecto Pascuales Cuenca, las irregularidades en el contrato adjudicado a Odebrecht y el precio final de la obra, lo que es concordante con el control que Jorge Glass tenía en el denominado sector estratégico conforme la prueba documental en el proceso precontractual y contractual de los 5 proyectos estratégicos sobre los que mantenía responsabilidad política conforme decreto ejecutivo y sobre los que mantenía el dominio del curso de los mismos. El acusado no pudo desvirtuar estas pruebas. No pudo desvirtuar. Lamentablemente la estrategia de la defensa del ex vicepresidente fue sistemáticamente repetir que no había pruebas cuando todos los elementos estaban allí, cuando estaban todas las pruebas, que como bien se dice en la sentencia, y hay un punto sobre el cual como acusador particular voy a pedir aclaración y si es necesario voy a apelar en esta parte de la sentencia. No solamente que hubo pruebas para demostrar la asociación ilícita, sino también para que exista una clara evidencia durante el juicio de que se cometieron otros delitos, 8 delitos en los que están cohecho, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos, entre otros. Esto es muy importante porque el hecho de que no solamente se hubiera aprobado asociación ilícita, sino que existe evidencia para que aplicando el artículo 626 del Código Integral Penal, que habla de infracción diversa, se remita nuevamente a la Fiscalía para que
se desarrollen y se abran otras investigaciones e instrucciones fiscales sobre estos delitos es un tema muy importante. En este punto quiero decir, Alfredo, lamentablemente la sentencia que fue notificada el día de anteayer no es clara. Por lo tanto, voy a pedir una ampliación y si es necesario apelaré, porque tiene que quedar absolutamente establecido, algo que lo solicité a través de mi defensor técnico, Julio César Sarango, en el alegato final, que es necesario que la Fiscalía abra nuevas investigaciones, habrá otras instrucciones fiscales vinculando también a otros responsables de la comisión de estos delitos. En efecto, la sentencia concluye que se perpetró el acto de asociación ilícita prevaliéndose los autores de sus condiciones de autoridades y haberse cometido este delito como medio de cometer otros en los que se incluyen presumiblemente peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delincuencia organizada. Y usted como acusador particular ya presentó acusación por concusión. Pero ¿en qué estado se encuentran estos procesos o necesitaban el impulso de la sentencia? Porque la sentencia en la parte pertinente dice que ordena que se sigan esos procesos. El 30 de noviembre, efectivamente, Alfredo, yo presenté en la Fiscalía ya una acusación en contra del ex vicepresidente Rafael Correa y además la firma Odebrecht dentro del proceso que ya abrió Fiscalía en el caso de cohecho. Hasta ahora, debo decir, no he recibido ninguna notificación, ni siquiera se me ha solicitado el reconocimiento de la firma. Estoy insistiendo en ese tema para que este proceso se realice de la manera más rápida. Es fundamental, Alfredo, de que se vincule al expresidente Correa. Usted acaba de leer un fragmento de la sentencia que es muy claro. En él se dice que Jorge Glass tuvo el dominio y control de los sectores estratégicos y que desde allí se perpetró del delito de asociación ilícita. ¿Quién lo colocó en esa posición? ¿Quién lo nombró ministro coordinador de sectores estratégicos? ¿Quién le encargó los sectores estratégicos a través de un decreto como el decreto 15, ya cuando era vicepresidente de la República en el año 2013? Rafael Correa Delgado. Por lo tanto, él tiene que ser vinculado al proceso, él tiene que ser investigado y se tiene que establecer también la responsabilidad del expresidente, responsabilidad penal en la comisión de este delito. Ahí es importante tener presente también que el artículo 322 de la Constitución y el artículo 42 del Código Integral Penal claramente establecen que un servidor público no solamente es responsable penalmente por lo que hace, sino por lo que deja hacer, por lo que omite hacer para evitar que se cometa un delito. Y por lo tanto, nosotros demandamos, pedimos al fiscal vincular al expresidente Correa y de esa manera establecer su responsabilidad penal en esto que fue toda una orquestación, toda una organización demostrada procesalmente de que en el Ecuador hubo asociación ilícita, hubo una organización criminal que se constituyó, se tomó el Estado para perpetrar otros delitos. Los autores del delito han sido condenados a la reparación integral al Estado según el valor de las coimas recibidas. Pero la sentencia también ordena la investigación y prosecución penal de la persona jurídica Odebrecht. Ahora, considerando que las coimas son apenas un porcentaje de los sobreprecios que beneficiaron a Odebrecht, esta inclusión de Odebrecht debe aumentar el valor de la reparación integral. Por supuesto que sí, Alfredo, eso es un asunto muy importante. También debe ser aclarado y voy a solicitar en la creación que entregaré máximo el día de mañana cuando se vence el plazo, el tema de la reparación. Se habla solo de 33.5 millones en global, pero no se determina cuánto tienen que pagar cada uno de los sentenciados. Y en el caso de Jorge Glass, es claro que junto a su tío recibieron 16 millones de dólares, de los cuales se devolvieron ya 2, por lo tanto deben reparar, en este caso 14 millones de dólares. Pero la afectación al Estado ecuatoriano es mucho mayor. Lo que el Estado ecuatoriano perdió, lo que los ecuatorianos hemos perdido en términos económicos es mucho más. Solo para darle un dato basado en una investigación que hizo el portal electrónico Plan B, el precio adicional al contrato firmado en estos 5 proyectos supera los 830 millones de dólares. Por eso es importante que también la empresa Odebrecht como persona jurídica sea vinculada, porque de esa manera se va a poder determinar a través de una pericia que yo solicité y que hasta ahora, hasta este momento no se ha realizado, exactamente
cuánto el Estado ecuatoriano perdió para que se pueda establecer de manera clara y precisa la reparación que en términos económicos del Estado ecuatoriano y los ecuatorianos tenemos que recibir. No es solamente el tema de que los sentenciados estén en prisión, es fundamental también que se recupere ese dinero y que el Estado ecuatoriano no salga afectado económicamente. César Montúfar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Estefi. Al volver, Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por el Partido Social Cristiano. El pronunciamiento plebiscitario sobre las elecciones, corrupción, participación ciudadana, la ley de plusvalía. Lo analizamos al volver. Quédese usted con nosotros. La ley de plusvalía movilizó a la ciudadanía hace casi 3 años ya en Guayaquil y en distintas partes del país. En la calle la gente dijo no estar de acuerdo con que le cobren este impuesto del 75% por lo que el Estado considere es una ganancia extraordinaria en la venta de un bien. En ese entonces, Rafael Correa, presidente, retiró los proyectos de ley de herencia y de plusvalía. Y el alcalde de Guayaquil lideró la marcha de la ciudad. Recordemos algo de lo que se dijo en ese entonces. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general, sobre la clase de país que deseamos. ¿Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela? ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la herencia? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la plusvalía? Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por el Partido Social Cristiano. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gran abrazo a quienes nos están escuchando. Desde su partido se opusieron a esa ley. Por eso hoy es una de las preguntas que más les motiva a votar sí en la consulta. Bueno, la manifestación que pusiste al aire fue una de las más grandes que ha tenido el país en su historia. ¿Por qué? Porque la gente no salió por una persona, salió por su familia. Y cuando la gente pelea por su familia, no importa quién se le ponga por delante. Por eso viste a la gente en las calles y por eso se logró detener temporalmente, como el mismo expresidente dijo, esa ley. Pero recuerda que eran dos: la de herencia, que nunca se llegó a aprobar gracias a la protesta popular, y la de plusvalía, que luego se pudo aprobar en condiciones que dejaron a la gente de lado. Sencillamente la pasaron por debajo. Bueno, digamos que fue un caballo de batalla un poco la insistencia que tuvo el expresidente Correa sobre esa ley, pero ¿ya han podido analizar consecuencias de esa aprobación? Absolutamente. Y las consecuencias no solamente pasan porque el sector de la construcción se paralizó, nadie quiere comprar, nadie quiere vender. Eso trae una serie, casi como piezas de dominó de consecuencias. ¿Cuáles son? Si nadie quiere comprar y nadie quiere vender, porque a sabiendas le van a quitar el 75% de las ganancias que el gobierno cree extraordinarias, entonces ¿por qué vas a adquirir un bien? Y si eso sucede, entonces ¿quién contrata a obreros, a maestros de la construcción, a ingenieros civiles, a albañiles, a electricistas, a ebanistas? ¿Quién? Son un sector, sobre todo estos últimos, maestros de la construcción y demás, de los más deprimidos económicamente de la sociedad. Ellos se quedaron sin empleo. Al quedarse sin empleo se quedó su familia en la calle. Y esto fue en cascada. Las personas que vendían comida a los trabajadores de la construcción, las personas que vendían materiales de construcción, fueron haciendo más pequeña su nómina de personal y dejando a la gente que trabajaba. Y esas algunas de las razones por las que están a favor del sí en esa pregunta. Pero yo le decía si esa es la pregunta que más les motiva, porque hay otras, como la que plantea prohibir la reelección indefinida, en la que ustedes podrían tener posiciones contrapuestas. Es decir, pueden estar en contra de la reelección indefinida cuando su líder, el alcalde Jaime Nebot, ha estado ejerciendo ese cargo desde el año 2000, casi 2 décadas. En el 2019 serán 19 años, 4 administraciones. Justamente quien propone que votemos sí
para que no existan reelecciones indefinidas, que sí existan reelecciones, pero no indefinidas, es el alcalde Jaime Nebot, justamente la persona a la que usted se refiere, número uno. Número dos, fuimos nosotros, es decir, el bloque de Madera de Guerrero, quien se quedó como único bloque dentro de la Asamblea Nacional, porque los demás salieron corriendo, votando que no cuando aprobaron esa enmienda dentro de la Constitución, dentro de la Asamblea Nacional. Y cuarto, en la última reelección del alcalde Jaime Nebot lo hizo porque el mismo presidente Correa amenazó con destruir todo lo que Guayaquil y los guayaquileños habían logrado. Esa es una de las preguntas que también lidera el alcalde Nebot y ha dicho muy claramente, es la gente la que decide. No creo en las reelecciones eternas y si en esa pregunta ganara el no, él tampoco va a la reelección. Nosotros somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Bueno, pero siempre ha habido motivos para quienes se han quedado en el poder argumentar que es necesario por una razón un periodo más o 2 periodos más. Pero desde la experiencia que ustedes tienen, porque es el líder de su partido político, el que se haya dado la posibilidad no de 1, de 2, de 3, de 4 administraciones, pero de manera consecutiva, ¿qué les hace hoy pensar que lo mejor para el país es que no se permitan las reelecciones indefinidas? Sí, consecutiva, una vez consecutiva o no, como lo decía Montecristi. Bueno, cabe destacar que la persona que está diciendo no a las reelecciones indefinidas, el alcalde Jaime Nebot, tiene cerca del 90% a nivel nacional de aceptación. Aún con ese 90%, siento la persona que mayor aceptación a nivel nacional tiene, es el que dice que no a la reelección eterna. Pero aquí cabe destacar algo. Nosotros no estamos diciendo que no a la reelección, va a haber reelección. Va a haber reelección por 2 ocasiones. Y esa persona, que si es un buen funcionario público, puede nominarse para otra, o postularse, perdón, para otro cargo de elección popular. Es decir, que un concejal puede ser prefecto, un prefecto puede ser concejal, un alcalde puede ser prefecto, etcétera. No es que le cierra, esta pregunta no le cierra el paso a un buen funcionario. Simplemente le da opciones para que cambie de puesto, que cambie de administración y sigue manteniéndose las reelecciones, solamente que no son eternas. Y están haciendo campaña también a favor del sí en esa pregunta. Totalmente, en todas, en las 7. Para nosotros es 7 veces sí. ¿Y por qué? Justamente porque las preguntas, cuando se las explica bien a la gente entiende que ellos son los que deben decidir y que no deben decidir por ningún partido político. Nosotros no decimos vote 6, ¿cómo que vote 6? Por la pregunta 6, no, eso no tiene sentido. La consulta no es ni siquiera del presidente Lenín Moreno, la consulta es de la gente. Con su puño y letra van a escribir la Constitución y no van a pasar por intermediarios y por el manoseo de asambleas nacional constituyentes que creen tomarse a su nombre, a nombre del pueblo, el poder para decidir cosas que para los que el pueblo no las elige. Y sobre esa pregunta, la de la reelección indefinida, escuchemos también aquí lo que nos decía Ricardo Patiño. ¿Está usted de acuerdo en restringir su libertad para elegir? Esto es lo que están planteándonos en la pregunta. O sea, que el pueblo ecuatoriano ya no puede elegir libremente. Por ejemplo, Jaime Nebot no se lo pudo haber elegido 4 veces, sino solamente 2. ¿Ahora está preocupado por Nebot? ¿Cómo es eso? Estoy preocupado por Nebot, claro, por supuesto, por la libertad de elegir. Pero ese alcalde ha hecho una obra que yo considero que es muy buena. Quiero que sea una 3.ª vez, porque tengo temor de que si viene otra persona, eso no va a funcionar bien. Lo puedo elegir una 3.ª vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no una 4ª vez? Que se afecte el derecho de los ciudadanos a elegir y a poder ser elegidos. Digamos que ese es el argumento de la campaña del no. ¿Cuántos son los que realmente se afectan o quiénes se afectan? Eso suena a blasfemia en la boca del señor Patiño. El modelo exitoso que ellos tanto discutieron durante todos estos años ahora parece ser su bandera de lucha dentro de esta pregunta. Lo que no dice es que las personas sí se pueden reelegir. Primero se pueden reelegir por 2 ocasiones y segundo, pueden optar por otra elección de función pública, tanto para presidente de la República, vicepresidente, prefectos, concejales, alcaldes, para cualquier otra. Si es un buen funcionario, la gente lo seguirá eligiendo para otra función pública, es no quedarse en el mismo cargo. Otra de las importantes preguntas se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. Con ese consejo transitorio escogido por ternas que son enviadas directamente por el presidente de la República, ¿qué nombres, representantes, organizaciones creen ustedes que debería integrar ese consejo? Pero es que aquí falta el resto
resto de la pregunta que se explique, que es la que nosotros explicamos casa a casa, puerta a puerta, sitio a sitio, donde va tanto el alcalde Nebot como cada uno de los miembros del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Explicamos las preguntas y será la gente que decida sí o no. Lo que no dicen a continuación es que ese es un consejo transitorio, sí, nombrado luego por una terna que envían a la Asamblea Nacional, pero que luego de eso es la gente que a través de votación popular elige el consejo, que va a elegir a su vez a las autoridades de control, que durante este tiempo permitieron que le roben a los ecuatorianos. Esas autoridades de control le robaron las medicinas a los ecuatorianos. Esas autoridades de control permitieron que roben el cupo universitario a los jóvenes. Esas autoridades de control, que no fueron controladas por este organismo, permitieron que las citas médicas se den cada 6 u 8 meses. Por eso la necesidad de tener autoridades de control independientes, como quienes, procurador, contralor, el defensor público, defensor del pueblo, todos los organismos de control nombrados por un consejo que va a ser electo por la gente. Claro, eso viene después y es súper importante porque realmente es el cambio que se estaría aprobando, es decir, que los consejeros de participación ciudadana sean electos, digamos, por elección popular, pero durante el lapso de tiempo en el que se llegan a elegir por votación en el 2019, si llega a ser el caso, aplica este consejo transitorio. ¿Pero por qué preocupa? Evidentemente por las facultades que tiene, que son las mismas del consejo de participación, es decir, puede dar por terminadas las funciones de quienes son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, tiene que evaluar en un plazo máximo de 6 meses, etcétera. Y usted, que tiene experiencia en legislación como asambleísta y diputada muchos años, sabe que ahora nuestra Constitución prohíbe que se puedan hacer cambios al Código de la Democracia el año previo a las elecciones. Tenemos elecciones en 2019. El año previo sería ya, estamos a tiempo. Entonces, ¿alcanzan a hacer los cambios necesarios para ello o cree que lo que tocará es aplazar, por ejemplo, el calendario de las elecciones para que lleguen a incluirse estos cambios? Bueno, las elecciones en el 2019, donde se eligen alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, podría ser el momento preciso para ahorrar dinero para el país, para hacer también la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es muy obvio, usted tiene la razón. Ahora, los tiempos los debe calcular y manejar el presidente de la República. Sí, existe un año de diferencia. Sí, esas preguntas que se le van a hacer a través de consulta a la gente deben ser publicadas antes de ese año para que puedan regir en lo posterior y las reformas en materia electoral puedan darse a tiempo para que se una a la otra elección y el Consejo Transitorio se vaya. Pero recuerde usted, ¿cuál es la alternativa? Que el Consejo que ha permitido que nos roben todo se quede en funciones hasta que venga la elección, 2 años más, 1 año más del nuevo Consejo. Esa es la alternativa. Aquí hay algo que bombea el no, liderado por una fracción de lo que antes fue Alianza País. El corazón del no es justamente esta pregunta. ¿Por qué? Porque si sacan a las autoridades de control que guardaron silencio por años de los actos de corrupción, en donde los ladrones de este país se empacharon de robarle a la gente, mientras la gente no tiene ni siquiera medicinas en este momento para enfermedades catastróficas, sean descubiertos, sean señalados. Ese es el verdadero objetivo. Ahora están 2 grupos alándose a dentelladas los jirones de la revolución, pero es esto lo que les importa, es que no se descubra quiénes fueron los ladrones que dejaron a la gente pobre sin lo necesario para vivir, en la calle, sin empleo, sin medicina y sin universidad. Y esas son algunas de las razones por las que apoyan el sí en esta pregunta que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. También Cintia Viteri, ex candidata presidencial. Muchísimas gracias por el Partido Social Cristiano. A usted por acompañarnos. 7:32, una pausa y cuando regresemos estará Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Se desafilia de Alianza País, pero no adhiere ni al correísmo ni al morenismo y apoya parcialmente la consulta popular. Igual que el correísmo. Ya volvemos, no se vayan. Se desafilia de la Alianza País, conserva la superintendencia y no adhiere ni al correísmo ni al morenismo. Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días a todos quienes nos ven en este momento en Ecoavisa. A las órdenes. Frente a la corrupción y la impunidad de la década ganada, ¿cuál es su posición? Bueno, creo que
ahí justamente está uno de los equívocos que Alianza País permitió. Todos estamos contra la corrupción. ¿Quién puede estar a favor de la corrupción y a favor de la impunidad? Imposible. Nuestro eje central desde siempre, desde hace 22 años que creamos los primeros movimientos ciudadanos, era justamente oponernos a ese toma y daca, estas miles de formas que se expresa ocasionalmente la corrupción. Por tanto, en la guerra contra la corrupción todos estamos unidos en el Ecuador. Estamos unidos ahora, pero hubo una década en que desapareció eso. Bueno, si es que alguien es culpable de la desaparición, pues hay división de funciones. Teníamos 3 funciones, ahora tenemos 5 funciones. Habrá que poner los puntos sobre las is. Pero claro, y respecto a eso, por ejemplo, usted me está preguntando de Alianza País. Alianza País está desde el primer día en contra de la corrupción y eso no se puede confundir. Hoy, como una especie de muletilla idiomática, se quiere asimilar Alianza País, que yo ya no tengo que responder por ella, a la corrupción, la década de la Revolución Ciudadana, a la corrupción. Si es que hay corruptos, ojalá que estén en la casa. Alfredo, yo he estado sentado en la misma mesa que algunas de las personas que hoy día están en la cárcel. Ventajosamente la corrupción no es contagiosa. El espacio natural de todos ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, es la honradez, no es ningún mérito ser honrado en este país. A ver, Fernando, pero usted fue presidente... Todos los ecuatorianos estamos en contra. Usted fue presidente de la Constituyente, del Congresillo y de la Asamblea desde 2008 hasta 2013. Este es tal vez el más largo periodo de la historia nacional, contando también a sus sucesores, sin juicios políticos contra funcionarios del Ejecutivo. Ahora, esta omisión sistémica creó un medio ambiente de irresponsabilidad política propicio para la impunidad. Hubo una consigna partidista para no fiscalizar, como ha dicho el ex asambleísta Raúl Patiño. A mí me parece que realmente ese tipo de afirmaciones como las de Raúl Patiño tienen que ser juzgadas en su circunstancia. Si yo, conociendo algo, me quedo callado, eso se llama ser cómplice, encubridor. Eso no significa que no pueden haber otras responsabilidades y corresponsabilidades, pero yo no puedo acusar a otros de lo que yo fui incapaz de hacer. Durante esos años largos que yo estuve dirigiendo la función legislativa, yo venía de una herencia del toma y daca, del Congreso. Ya, pero eso fue con la partidocracia, justo la Revolución Ciudadana fue contra la partidocracia. En ese contexto, durante mi periodo, por ventaja, yo siempre soy de los funcionarios que dejo escrito todo lo que he hecho. Pues podemos revisar con más tiempo, por supuesto, los informes de todo lo que quisimos y pudimos fiscalizar y algunas cosas que ya, no pero pudimos. aquí hay una cosa, es que Patiño dice que se les prohibió. Era público y notorio, bueno, salía en los medios de comunicación, que cada vez que la Asamblea iba a tratar un asunto importante, primero se reunía el bloque de Alianza País con el presidente de la República, que se proclamaba jefe de todas las funciones del Estado. Y después entonces se tomaban decisiones. Se les hizo firmar un juramento de lealtad a la Directiva Nacional de Alianza País, a ciudadanos elegidos por el pueblo. Entonces, la denuncia de Patiño, lamentablemente se coge por decir, bueno, Patiño debe ser enjuiciado porque no hizo nada. Enjuicien a Patiño y todos los demás, ¿dónde estaban? Bueno, no quiero sino ser coherente. Yo salí de la Asamblea en el término de mi mandato, cuando cumplí 4 años, pese a que fui electo en esas elecciones, no me llegué a posicionar, por tanto mi periodo no se llegó a plasmar, y en esos 4 años donde tuvimos una mayoría inédita en la República del Ecuador, 100 asambleístas, en ese espacio estuvo Patiño, yo no estaba ahí, pero la gente se acordará cuando yo estuve. Yo les dije a muchos de mis compañeros, no como alguien el otro día quiso distorsionar, les dije, no fiscalizar desde la Asamblea es hacerse un harakiri, justamente para que hoy día no nos digan, pero yo quise fiscalizar, nosotros lo estábamos del 2009 al 2013, por ejemplo, le quisimos fiscalizar al Consejo de la Judicatura. Y fíjese cómo operaron las minorías móviles y estas mayorías que ocasionalmente se hacían. Oiga, pero las minorías móviles no pueden defenderlos a ellos, eran de la oposición. Ahí está, pues, hicieron eso, no teníamos mayoría. Cuando yo fui presidente, jamás tuvimos mayoría. Bueno, precisamente hay algo muy importante en esa época. Pero sin cuando toma se y daca. empezó a discutir el proyecto de ley de comunicación,
en la Asamblea en el 2009, usted logró un pacto ético y político de todas las bancadas para que se respeten los tratados de derechos internacionales de derechos humanos. Pero el presidente de la República y presidente de Alianza País desautorizó ese pacto ético y se aprobó ese proyecto de ley, claro, bajo la presidencia de Gabriel Rivadeneira, no en su periodo, sin respetar esos tratados que prevalecen sobre la Constitución. Entonces salta la duda. Alfredo. En lugar de la voluntad popular, ¿prevalecía en la Asamblea el poder fáctico de Alianza País, del partido? A ver, pongamos en tiempo real. Ese acuerdo que fue realmente suscrito por todas las bancadas, un acuerdo histórico, terminó siendo reconocido por el propio presidente de la República. Y tuvimos una contradicción momentánea. Cuando yo le llevé el documento, me dijo, estoy absolutamente de acuerdo con el documento, lo puede... Pero eso se lo dijo privadamente a usted, pues no en público. No, públicamente, incluso nos dijo a todos los asambleístas que asentimos esto. Claro que habían desertores también, habían unos cuantos que en definitiva quedaban bien con todo el mundo y querían decir que de qué estaba molesto el presidente. Y ahí también yo les voy a decir lo que les señalé, de que nosotros, después de haber firmado ese documento, seguramente nos dimos un abrazo con todas las bancadas legislativas y eso le había molestado, porque estaban ahí personas de la radical oposición al gobierno. Como le molestó ahora el diálogo que planteó Lenín Moreno. Por ejemplo, ¿el diálogo de Lenín Moreno se parece o no se parece al diálogo que usted planteó con todas las bancadas? Sí, con una diferencia. Nosotros dialogamos también con el movimiento Alianza País. Creo que esta vez los grandes excluidos, yo por eso me sentí como pez fuera del agua. En el movimiento Alianza País nos enteramos por la prensa de la consulta popular, de las preguntas, de los errores que hay en las preguntas. O sea, fíjese lo que ocurrió hace apenas una noche. El señor presidente, 2 noches, en un programa con una de las periodistas de este programa, dijo todo lo contrario de lo que dice el anexo 3. Entonces, o alguien le cambió el anexo 3 al presidente, o el presidente está en contradicción con su propia pregunta. Entonces, eso se corrige con un diálogo, con gente que pensamos diferente. Usted me presentaba que conservo mi función. Sí, porque a mí no me eligieron por ser de Alianza País. Yo tengo 40 años estudiando el territorio, he enseñado, he investigado, he estado en las universidades, mi vida profesional. Bueno, pero usted adoptó por la alternancia. Entiendo. O sea, no fue siempre alcalde, fue una vez alcalde y después fue asambleísta. En todo caso, se nos acabó el tiempo, Fernando. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.